La leyenda de El Pombero, noreste Argentina. Dicen que, si alguna vez caminas solo por el monte del noreste argentino cuando el sol ya se esconde, hay un instante exacto en el que el aire cambia. No es el canto de un ave ni el crujir normal de las ramas, es un silbido. Corto, seco, y si lo escuchas cerca, ya es tarde. ¿Te preguntaste alguna vez por qué en ciertos pueblos nadie se atreve a internarse en el monte después del atardecer, aunque lo conozca desde niño? En las provincias de Corrientes, Misiones, el este de Formosa y el norte de Santa Fe, esta pregunta no se responde con superstición liviana. Se responde con una palabra que se dice en voz baja, casi con respeto: el pombero. No estamos hablando de una historia nacida ayer ni de un invento moderno para asustar chicos. La leyenda del pombero se remonta a tiempos anteriores a la llegada de los europeos, cuando los pueblos guaraníes ya hablaban de un espíritu del monte, un ser antiguo, ligado a la noche, a los animales y a los límites invisibles entre lo humano y lo salvaje. Los primeros registros escritos aparecen en crónicas coloniales del siglo XVII, cuando misioneros jesuitas describían el miedo persistente de los pobladores rurales a una presencia que nadie veía del todo, pero que todos sentían. El pombero, dicen, es bajo, de cuerpo compacto, piel oscura como la tierra húmeda del monte, con pies al revés o deformes, detalle que se repite en relatos recogidos en zonas rurales de Corrientes y Misiones desde el siglo XVIII. A veces aparece cubierto de plumas, otras como una sombra densa entre los troncos. Pero hay algo que nunca cambia: su silbido, agudo y burlón, capaz de helar la sangre incluso al más valiente. Ahora bien, ¿por qué esta figura se volvió tan importante en el noreste argentino? Porque el monte no es solo paisaje, es sustento, peligro y misterio. Durante siglos, familias enteras vivieron de la caza, la madera y la yerba mate, internándose en zonas donde la noche cae rápido y el sonido engaña. En esos lugares, cuando un animal aparecía muerto sin explicación, cuando alguien se perdía sin dejar rastro o cuando el ganado amanecía inquieto, la respuesta no era el azar, había sido el pombero. Y atención a esto, porque no es un detalle menor. Hasta bien entrado el siglo XIX, era costumbre dejarle ofrendas: tabaco, caña, miel, no por devoción, sino por precaución. Documentos costumbristas y relatos orales recopilados por antropólogos argentinos a principios del siglo XX confirman que muchos pobladores aseguraban que, si se respetaba al pombero, él protegía los corrales y cuidaba a los animales. Pero si se lo ignoraba, se volvía cruel. ¿Cruel cómo? Risas en la oscuridad, golpes en las paredes de ranchos aislados, caballos sudados como si hubieran corrido kilómetros, sin haber sido montados. Y algo más inquietante: personas que juraban haber sido seguidas durante horas, sin ver a nadie, pero sintiendo pasos que no dejaban huella. Todo esto ocurre siempre en un mismo escenario: el monte cerrado, espeso, donde la luna apenas se filtra y los sonidos no tienen dirección clara. Un lugar real, comprobable, que existe hoy igual que hace 200 años. Y es ahí donde la leyenda empieza a transformarse en algo más que un simple cuento. Porque una cosa es escuchar historias, y otra muy distinta es darse cuenta de que nadie en esos pueblos se ríe cuando se nombra al pombero. En los pueblos del interior, hay silencios que enseñan más que cualquier advertencia. Basta con mencionar al pombero en una ronda nocturna para que alguien mire al suelo, otro cambie de tema y alguno, casi sin darse cuenta, haga la señal de la cruz. ¿Por qué tanto cuidado, incluso entre quienes dicen no creer? Porque la leyenda no se sostiene solo en relatos antiguos, sino en sucesos repetidos, documentados de forma dispersa, pero constantes, a lo largo del tiempo. En Misiones, por ejemplo, registros orales recopilados entre finales del siglo XIX y principios del XX hablan de peones yerbateros que se negaban a trabajar después del atardecer en determinadas zonas del monte. No era pereza, era miedo. Decían escuchar pasos que los rodeaban sin romper ramas, risas ahogadas, y un silbido que parecía moverse de un árbol a otro sin lógica alguna. El pombero no ataca de frente. Eso lo saben todos. Su poder está en la confusión, en hacerte dudar de tus sentidos. Te desorienta, te lleva a caminar en círculos, te hace perder la noción del tiempo.
¿Cuántas personas se extraviaron en el monte y aparecieron días después sin saber explicar cómo sobrevivieron? Casos así figuran en crónicas rurales de Corrientes y Formosa, especialmente entre 1870 y 1920, cuando el avance sobre el monte todavía era lento y peligroso. Los viejos cuentan que el pombero tiene reglas. Y esto es clave. No es un demonio sin control, ni una bestia salvaje. Es un dueño del monte. Respeta a quien respeta la naturaleza, castiga al soberbio, al que tala sin permiso, al que se burla. Por eso muchos campesinos dejaban ofrendas al pie de un árbol añoso, siempre el mismo, en un claro que nadie tocaba. No había iglesias ahí, ni símbolos cristianos. Solo el monte y el acuerdo silencioso. Pero hay un aspecto de la leyenda que incomoda incluso hoy: su relación con las personas. Se dice que el pombero se encariña, que observa, elige y vuelve. Hay testimonios recogidos en zonas rurales de Itapúa y el sur de Misiones donde familias aseguraban que alguien golpeaba las paredes por las noches, siempre a la misma hora, sin dejar marcas. No entraba, no forzaba, solo estaba ahí, recordando su presencia. Y si alguien se atrevía a insultarlo o a imitar su silbido, la respuesta llegaba. Gallinas muertas sin señales de ataque. Perros que huían del rancho y no regresaban. Niños que despertaban llorando, diciendo que un hombre chiquito y oscuro los miraba desde la puerta. No hay actas policiales de estos hechos, claro, pero hay algo que sí quedó registrado: el cambio de conducta de comunidades enteras que ajustaban sus hábitos nocturnos para evitar provocarlo. Ahora pensá en esto. ¿Por qué una misma figura, con los mismos rasgos y comportamientos, aparece en relatos separados por décadas y kilómetros de distancia, en lugares donde la comunicación era mínima? Tal vez porque el pombero no pertenece a un solo tiempo. Tal vez porque el monte guarda memorias que no se borran. Y es justo cuando alguien decide no respetar esas reglas no escritas, cuando la historia deja de ser advertencia. Y empieza el verdadero conflicto. El conflicto no aparece de golpe. Se desliza despacio, como una presencia que primero se intuye y recién después se confirma. En los relatos más antiguos del noreste argentino, el pombero no surge como amenaza inmediata, sino como una prueba. Una línea invisible que separa al que entiende el monte del que cree dominarlo. A finales del siglo XIX, cuando comenzaron a instalarse aserraderos y campamentos temporarios en zonas profundas de Misiones y el norte de Corrientes, algo empezó a repetirse. Los capataces anotaban pérdidas extrañas, herramientas movidas del lugar, fogones apagados durante la noche, animales sueltos sin que nadie hubiese abierto los corrales. Nada grave, al principio. Pequeños desórdenes que parecían obra del descuido. Pero los peones locales sabían leer esas señales y advertían lo mismo una y otra vez: ahí no hay que quedarse de noche. Los recién llegados no escuchaban. ¿Cómo hacerlo, si venían de lejos y veían al monte como un recurso, no como un territorio vivo? Ahí es cuando el pombero cambia. No se muestra, pero marca presencia. El silbido ya no suena lejano, aparece a espaldas del caminante o desde un punto imposible, como si viniera del aire mismo. Hay descripciones muy precisas, recogidas en relatos rurales de principios del siglo XX, que coinciden en algo inquietante. Quien escucha el silbido siente que no está solo, incluso cuando no ve a nadie. Y acá surge una pregunta que atraviesa toda la leyenda. ¿Por qué el pombero elige a algunos y a otros no? Las historias dicen que observa durante días. Aprende horarios, rutinas, gestos. Sabe quién se burla, quién desafía, quién entra al monte sin pedir permiso. En el habla popular guaraní se lo nombra como Caray Piare, el señor de la noche. No un monstruo errante, sino una entidad con voluntad, memoria y territorio. Hay sucesos que se repiten con una exactitud perturbadora. Personas que salen a cazar y regresan horas después, convencidas de que pasaron minutos. Otras que juran haber seguido un sendero conocido y terminan en un claro que nunca habían visto. Geógrafos y naturalistas que recorrieron la región a principios del siglo pasado explicaron estos hechos como desorientación en monte cerrado. Pero incluso ellos anotaron algo extraño: los relatos eran demasiado similares. Y entonces están los sonidos.
No solo el silbido. Golpes secos en los troncos. Piedras que caen sin que nadie las arroje. Risas breves, casi infantiles, que se apagan cuando uno intenta seguirlas. Todo esto ocurre, dicen, cuando el bombero ya decidió intervenir. No para matar, sino para quebrar la seguridad del intruso, para recordarle que ese lugar no le pertenece. Los pobladores más antiguos lo saben y lo repiten como una regla de supervivencia. Nunca respondas al silbido. Nunca lo imites. Nunca lo nombres en voz alta en el monte. Porque al hacerlo, dejas de ser un simple caminante y pasas a ser parte del juego. Y cuando eso ocurre, el bombero deja de observar desde la sombra. Empieza a acercarse. Cuando el bombero se acerca, el monte deja de sentirse igual. No es algo que se pueda explicar con facilidad, pero todos los relatos coinciden en esa sensación. El silencio se vuelve espeso, los insectos callan de golpe y el aire parece cargado, como antes de una tormenta que nunca llega. Es en ese momento cuando muchos comprenden, demasiado tarde, que ya no están solos. En zonas rurales de Corrientes y Misiones, especialmente cerca de arroyos y claros naturales, se repite una advertencia antigua. El bombero camina sin dejar huellas. Por eso, quienes dicen haberlo sentido cerca hablan de pasos que no crujen, de ramas que se mueven sin viento, de sombras que no encajan con la forma de los árboles. No lo ves, pero sabes exactamente desde dónde te está mirando. A principios del siglo XX, maestros rurales y encargados de estancias dejaron por escrito algo curioso. Niños que se negaban a cruzar ciertos senderos para ir a la escuela, siempre los mismos, siempre a la misma hora. Cuando se les preguntaba por qué, respondían con frases simples: ahí vive el dueño del monte. No daban más detalles. No hacía falta. Los adultos entendían de quién hablaban. El bombero, dicen, no corre. Te sigue, te rodea, te empuja con sonidos. Hay testimonios de hacheros que aseguraban escuchar su nombre pronunciado en un susurro, aunque nadie más estuviera cerca. Otros hablaban de tirones leves en la ropa, como si alguien jugara a llamar la atención. No era violencia directa, era provocación, una invitación peligrosa a perder el control. Y acá aparece uno de los aspectos más inquietantes de la leyenda. El bombero disfruta del miedo silencioso, no del grito, no del escape desesperado. Le atrae el que duda, el que se queda quieto intentando convencerse de que no pasa nada. En esos momentos, la noche parece alargarse y el camino de regreso se vuelve irreconocible. En comunidades guaraníes, se enseñaba desde temprano que, si sentías su presencia, debías bajar la mirada y seguir caminando sin apurarte. Correr era una ofensa. Desafiarlo, una condena. Estas enseñanzas no estaban escritas, pero se transmitían como se transmiten las verdades importantes. En voz baja, alrededor del fuego, cuando el monte ya había oscurecido por completo. Hay relatos, situados entre 1910 y 1930, de hombres adultos encontrados al amanecer sentados al pie de un árbol, exhaustos, sin heridas, pero incapaces de explicar por qué no habían vuelto a sus casas. Decían haber caminado toda la noche, convencidos de estar cerca, sin llegar nunca. El monte, para ellos, se había cerrado. Y es ahí donde la leyenda toma un giro más oscuro. Porque el bombero no solo castiga al intruso, también puede apropiarse del tiempo de quien lo desafía. Y cuando el tiempo se quiebra, el miedo deja de ser pasajero. Se vuelve permanente. Con el tiempo quebrado, la experiencia deja de ser un simple extravío. Para quienes aseguran haber estado bajo la influencia del bombero, hay un antes y un después. No porque hayan visto algo imposible, sino porque algo en ellos cambia. Los relatos coinciden en un detalle inquietante. El monte no solo te pierde, te observa mientras lo hace. En el noreste argentino, especialmente en áreas rurales de Misiones y Formosa, se conservan testimonios de familias que describen un mismo patrón. Un hombre sale al monte por una tarea simple: buscar leña, revisar animales, cortar camino, y regresa horas después, cuando ya debería haber vuelto hace rato. No trae heridas, no parece haber corrido, pero su mirada está distinta. Habla poco, duerme mal, y durante varias noches, dice escuchar el silbido,
incluso estando dentro de su casa. Los mayores explican esto como haber quedado marcado. No es una maldición en el sentido clásico, es más bien una advertencia prolongada. El bombero no necesita volver a aparecer físicamente. Alcanza con recordar que sabe quién sos y dónde vivís. Por eso, muchas personas dejan ofrendas después de un encuentro, aunque no estén seguras de haberlo tenido. Tabaco apoyado en un tronco, un poco de caña derramada en la tierra. Gestos mínimos, pero cargados de intención. Hay algo que pocas veces se dice en voz alta: el bombero también protege. En relatos recogidos a mediados del siglo XX, se cuenta que animales domésticos dejaron de desaparecer después de que una familia respetara las antiguas costumbres. Gallinas que ya no eran atacadas, corrales intactos, perros tranquilos por la noche. El mismo ser que castiga al irrespetuoso cuida al que entiende las reglas. Y eso lo vuelve aún más inquietante, porque no responde a una lógica humana. Pero no todos aceptan esa convivencia. Siempre hay quien desafía, quien se burla, quien cree que el miedo es ignorancia. En esos casos, la leyenda se vuelve más oscura. No con sangre ni violencia explícita, sino con desgaste. Ruidos persistentes, objetos movidos, sensación constante de ser observado. El bombero no necesita mostrarse para ganar. Un detalle se repite en casi todos los testimonios: el silbido cambia. Al principio es lejano, casi imperceptible. Luego se vuelve claro, cercano, personal, como si supiera exactamente dónde estás. Algunos juran que el sonido no viene del monte, sino de adentro de la cabeza. Y eso, para muchos, es lo más difícil de soportar. Porque cuando el miedo deja de estar afuera y se instala adentro, ya no hay refugio posible. Y justo en ese punto, cuando la convivencia se vuelve insoportable y la presencia parece definitiva, la historia alcanza su momento más tenso. El instante en que alguien, finalmente, rompe la regla más importante. Romper la regla no siempre es un acto consciente. A veces es un gesto mínimo, casi involuntario. Una risa nerviosa, una imitación torpe del silbido, un insulto lanzado al aire para espantar el miedo. En la leyenda del bombero, ese instante marca un antes y un después, porque ya no se trata de ignorancia, sino de desafío. En relatos ubicados entre 1880 y 1940, en zonas rurales de Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe, se repite una escena inquietante. La persona que desafía al bombero comienza a notar cambios inmediatos en su entorno. No algo espectacular, sino sutil y persistente. Los animales se inquietan sin razón. Los perros no duermen. Los gallos cantan fuera de hora. El monte, incluso de día, parece más oscuro. Los ancianos explican que el bombero no responde con furia inmediata porque disfruta del proceso. Se acerca despacio, invade los límites cotidianos. Ya no se queda en el monte. Ronda la casa, el galpón, el corral. Se lo escucha caminar sobre el techo de chapa, arrastrar algo alrededor de las paredes, golpear suavemente la puerta, siempre sin entrar. Nunca forzando, como si esperara ser invitado. Hay testimonios recogidos por investigadores del folclore argentino a mediados del siglo pasado que hablan de una sensación muy específica. La certeza de que alguien está parado justo detrás, aunque al girarse no haya nadie. Esa presencia constante termina desgastando incluso al más escéptico. Dormir se vuelve difícil. Comer pierde sentido. El tiempo vuelve a deformarse. Y entonces sucede algo aún más perturbador: el silencio absoluto. El silbido desaparece. Los ruidos cesan. El monte parece tranquilo, demasiado tranquilo. Para quienes conocen la leyenda, este es el momento más peligroso. Porque el bombero ya no avisa, ya no juega, solo observa. En algunas versiones antiguas, se dice que el bombero puede atar la voluntad de quien lo desafió. No lo hiere, no lo mata, pero lo empuja a cometer errores. A internarse solo. A caminar de noche sin motivo claro. A perder el camino que conoce desde siempre. No es control total, es una influencia constante, como un susurro que no se puede apagar. Los relatos no hablan de finales abruptos ni tragedias visibles. Hablan de personas que,
con el tiempo, dejaron el monte para siempre, que se mudaron sin explicar por qué, que jamás volvieron a entrar en ciertas zonas, aunque las necesitaran para vivir. El pombero no se cobra la vida, se cobra el territorio. Y en ese punto, cuando el desafío ya tuvo su respuesta y el miedo se volvió irreversible, la leyenda se aproxima a su momento más intenso. No porque algo aparezca, sino porque alguien, finalmente, entiende que ha ido demasiado lejos. Entender que se fue demasiado lejos no trae alivio, trae claridad. Y esa claridad suele llegar en el peor momento, cuando ya no hay marcha atrás. En la tradición oral del noreste argentino, se dice que el pombero reconoce el arrepentimiento, pero no siempre lo acepta. No porque sea cruel, sino porque el monte no negocia sus reglas. En pueblos pequeños, especialmente en áreas rurales de Misiones y Corrientes, hay historias de hombres y mujeres que intentaron reparar la ofensa. Volvieron a dejar ofrendas. Repitieron los gestos antiguos. Hablaron en voz baja, pidiendo permiso antes de entrar al monte. Algunos sintieron que la presión disminuía, que el silbido se alejaba, que las noches volvían a ser normales. Otros, en cambio, entendieron que el pombero ya había decidido. Hay un detalle que aparece en relatos recogidos a lo largo del siglo XX y que rara vez se menciona fuera de las comunidades rurales. El pombero no se manifiesta igual con todos. A algunos los ahuyenta, a otros los persigue, y a unos pocos los acompaña. No como protección, sino como presencia constante, casi íntima. Personas que aseguraban sentirlo cerca incluso en lugares abiertos, lejos del monte, como si la frontera ya no existiera. Los viejos decían que eso ocurría cuando alguien había cruzado un límite profundo. No el del miedo, sino el del respeto. Porque para el pombero, el monte no es solo árboles y sombras. Es identidad, memoria, continuidad. Quien lo reduce a un simple espacio físico, pierde algo más que el camino. Pierde el derecho a sentirse seguro. Hay testimonios de maestros rurales que relatan cambios drásticos en alumnos que vivían cerca del monte. Chicos callados, atentos a sonidos que otros no percibían, que evitaban jugar al atardecer. Cuando se les preguntaba, respondían siempre lo mismo: no hay que molestar al que cuida. No daban nombres. No hacía falta. Y entonces aparece una idea inquietante. ¿Y si el pombero no persigue por castigo, sino por recordatorio? ¿Y si su función no es destruir, sino mantener el equilibrio? En muchas versiones antiguas, el pombero no es maligno ni benevolente. Es necesario, un límite viviente, una advertencia encarnada para quienes olvidan que el monte no se conquista, se habita. Por eso no hay un final definitivo en la mayoría de las historias. No hay victoria ni derrota, solo adaptación o alejamiento. Pero hay un momento final, silencioso, que marca el punto máximo de la experiencia. No ocurre con ruidos ni apariciones. Ocurre cuando, una noche cualquiera, el silbido vuelve a escucharse. No afuera, sino muy cerca. Y en ese instante, todo lo aprendido se pone a prueba. Cuando el silbido suena cerca, tan cerca que no sabes si viene del monte o del aire que respiras, ya no hay espacio para el pánico. Lo que aparece es otra cosa, una calma tensa, pesada, como si el mundo estuviera esperando una decisión. En los relatos más antiguos, este es el punto en el que la presencia del pombero deja de ser externa y se vuelve inevitable. Los pobladores dicen que en ese momento el entorno se transforma. No de manera visible, sino perceptiva. La noche parece más oscura, aunque haya luna. Los árboles, más altos. Los senderos, más largos. Todo sigue estando ahí, comprobablemente igual, pero ya no se siente igual. Y eso es lo que más descoloca. En zonas rurales del interior de Misiones y Corrientes, se cuenta que algunas personas, al llegar a este punto, dejan de escuchar sonidos comunes. No hay grillos, no hay ranas, no hay viento. Solo ese silbido breve, intermitente, que parece marcar un ritmo. Como si alguien estuviera midiendo el tiempo. No el reloj, sino el tiempo del monte, ese que no coincide con el humano. Los más viejos explican que el pombero, en ese instante, no busca asustar.
Busca ser reconocido. No con palabras, no con gestos exagerados. Basta con detenerse, bajar la mirada y aceptar que se ha cruzado un límite. No es sumisión, es comprensión. Y aunque suene extraño, hay relatos donde, tras ese momento, la presencia se retira lentamente, como satisfecha. Pero no siempre ocurre así. Algunos testimonios hablan de noches enteras inmóviles, de personas que no pudieron avanzar ni retroceder, como si el espacio se hubiera cerrado alrededor. No estaban atrapadas físicamente, estaban contenidas. El monte las sostenía, las rodeaba, las obligaba a permanecer. Al amanecer, cuando la luz volvía, todo parecía normal otra vez. Pero el recuerdo quedaba, intacto, imposible de explicar sin recurrir a la leyenda. Lo inquietante es que muchos de estos relatos no terminan en ese momento. Continúan en pequeños detalles cotidianos, la imposibilidad de volver a silbar sin sentir un escalofrío, el rechazo inexplicable a ciertos caminos, la sensación persistente de que algo observa desde lejos, incluso en pleno día. Y ahí surge una pregunta que nadie responde del todo. ¿El pombero se va? ¿O simplemente aprende a quedarse sin ser notado? Porque en la mayoría de las historias, después de ese encuentro silencioso, no hay más manifestaciones claras. No hay ruidos, no hay golpes, no hay advertencias. Solo una certeza incómoda. El monte ya no es un lugar neutral. Es un espacio con memoria. Y cuando una historia llega a ese punto, cuando ya no hay conflicto abierto sino una convivencia forzada con lo inexplicable, el desenlace se acerca. No como un final abrupto, sino como una aceptación que pesa más que el miedo. Aceptar al pombero no significa rendirse. Significa entender. Comprender que el monte tiene dueño, voz y carácter. Que su justicia no se mide con palabras humanas. En los pueblos del noreste argentino, esa comprensión se transmite sin discursos, sin libros. Se enseña con el silencio y con los ojos. En comunidades antiguas de Ituzaingó, Apóstoles y San Ignacio, aún hoy los mayores recuerdan los dichos de sus abuelos: el pombero no se vence, se respeta. Esa frase resume siglos de convivencia tensa, de equilibrio precario entre el hombre y la naturaleza. No es temor ciego, es memoria heredada. Porque, aunque los tiempos cambien, el monte sigue siendo el mismo. Y el pombero también. A mediados del siglo XX, cuando la modernidad comenzó a abrir caminos y a talar grandes extensiones de selva misionera, los relatos del pombero se multiplicaron. Los obreros de las nuevas rutas contaban historias extrañas, herramientas desaparecidas, campamentos revueltos sin rastro de intrusos, máquinas que no encendían hasta el amanecer. Incluso ingenieros porteños, poco inclinados a supersticiones, registraron esas anomalías en informes técnicos, aunque con una nota prudente: causas desconocidas. Y es que el pombero, según dicen, no distingue la época. No le importa el progreso ni las luces eléctricas. Mientras el monte exista, su dominio persiste. Su presencia es atemporal, tan antigua como el primer silencio entre los árboles. Por eso, los habitantes de las zonas rurales siguen dejando ofrendas, aunque ya nadie lo admita abiertamente. Un cigarro encendido, una copita de caña, un poco de miel. Gestos discretos para mantener la paz. Hay algo profundamente humano en esa costumbre, el reconocimiento de lo que no se puede controlar. Porque el pombero no exige adoración, exige respeto, y quien lo da, recibe a cambio la tranquilidad del monte en calma. Quien no, escucha el silbido. Los relatos modernos, muchos recogidos hasta los años 70, muestran que, pese al avance de la civilización, el pombero sigue siendo una presencia viva en la memoria popular. No es una fábula extinta, sino una advertencia vigente. Nadie puede afirmar haberlo visto con certeza, pero todos, absolutamente todos, conocen a alguien que lo escuchó. Y es ahí donde radica su poder. En no necesitar demostrarse para existir. En ser la frontera invisible entre lo racional y lo ancestral. En recordarnos que el miedo más antiguo no es al monstruo, sino a lo que nunca deja de observarnos. Y cuando esa idea se asienta, cuando el espectador empieza a entender que esta historia no busca asustar sino enseñar, el relato se encamina hacia su cierre.
Un cierre que no disuelve el misterio, sino que lo deja resonando, como un eco en la espesura. Hay leyendas que terminan con una revelación, otras, con un castigo. La del Pombero no. La del Pombero se queda abierta, como el monte mismo, porque nadie puede señalar el día en que apareció por primera vez, ni el momento exacto en que dejó de hacerlo. Simplemente, está. En el noreste argentino, cuando la noche cae sobre los yerbales, los esteros y los montes cerrados, todavía hay quienes bajan la voz sin darse cuenta. No porque hayan visto algo, sino porque aprendieron. Aprendieron que hay territorios donde el ser humano no manda del todo, donde caminar no siempre significa avanzar, donde el silencio puede ser una respuesta. El Pombero no tiene un final fechado, ni una desaparición documentada. No pertenece a una época cercana ni a un hecho puntual. Pertenece a un tiempo más profundo, donde la naturaleza y el miedo caminaban juntos. Por eso la leyenda no concluye con una escena impactante, sino con una costumbre: no internarse en el monte al anochecer, no silbar de noche, no burlarse de lo que no se entiende. Y tal vez ahí esté el verdadero sentido de esta historia. No en si el Pombero existe o no, sino en por qué sigue siendo necesario. Porque mientras el monte exista, mientras haya sombras entre los árboles y sonidos que no sabemos explicar, alguien tendrá que marcar el límite. Así, la leyenda continúa pasando de boca en boca, como si alguien se la estuviera contando a otro, en voz baja, con la mirada perdida en la oscuridad. Sin gritar, sin exagerar, solo advirtiendo. Porque el Pombero no necesita ser visto para estar presente. No necesita ser nombrado para acercarse. Y no necesita un final. Mientras haya alguien que, al escuchar un silbido en el monte, se detenga un segundo y piense: mejor no sigo.